Bueno, ¿sí están? Buenos días, Buenos días, profesora. profesora. Buenos días. Bueno, en lo que llegan los demás, está nada más la mitad, les comento, hoy va a ser la última vez que nos veamos de este año, entonces vamos a tener clases de geografía, no que la sesión de geografía, la presentación de geografía política ya no nos da tiempo porque el miércoles y el jueves, que son las siguientes clases de esta semana, yo tengo actividad con la prepa, el 15 tengo que ir presencialmente y el jueves vamos a cerrar unas actividades de colegio, entonces son en el transcurso de la mañana. Y les comento, bueno, ustedes ya deben de saber, el jueves y viernes regresando en enero, en los días que estaba en el calendario no va a haber clase. Las clases se van a iniciar el día 10 de enero, que es con la actividad también presencial en Prepa 4 de los grupos de sexto. Yo no sé si, no me han confirmado si yo voy a tener grupo. Va a ser la misma dinámica de la semana pasada, van a tener nada más que ir un día a 3 horas con 2 profesores. Entonces, si me tocara a mí, pues yo los vería ahí. Si no me toca a mí, les tocará con otros profesores, pero no podemos tener actividad en línea porque van a estar ustedes en forma física en Prepa 4. Y la semana que sigue, el siguiente lunes, que es que no tengo el calendario, la semana que van a regresar es 10, 11, 12, 14, 10, 14. Y la semana del 17 al 21, que es la última antes de regresar a clases todos en forma presencial, es nada más una semana para evaluación. Entonces, en esa semana yo les voy a pedir que ustedes me entreguen las listas de cotejo contestadas, que van a hacer su evaluación tanto de geografía económica como de geografía política. Las listas de cotejo se las voy a enviar esta semana, jueves o viernes, y ustedes van a tener hasta este viernes vamos a estar a 16, van a tener casi el mes, porque yo creo que se las voy a pedir el fin de semana previo al 17. Entonces, van a tener un mes para que ustedes la resuelvan. Y a partir del lunes 24, ya nos vamos a encontrar todos en forma presencial en la prepa. No nos han dicho, a lo mejor el jueves, miércoles y jueves que tengo actividades con la prepa, ya nos informan si vamos a ir todos los días o si no vamos a ir todos los días o si se van a seguir dividiendo los grupos, no sé, pero ya nos veríamos a partir del 24. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso antes de ver la presentación? No, profesora. Bueno, entonces, la lista de cotejos sobre los recursos que ustedes tienen tanto en geografía económica como en geografía política. Recuerden que vamos a estar haciendo una actividad de comentarios, como no nos da tiempo en esta semana y no nos vamos a ver en forma en línea la semana de regreso de enero, van a anotar su comentario va a haber un espacio en la lista de cotejo que se va a preguntar, igual que la vez pasada, que es el último punto, la última actividad, que vale un punto, y que donde ustedes van a mandar su comentario. Ahí sí va a ser nada más comentario, pregunta no, porque no va a haber forma de contestarla. Entonces, ese va a ser su último punto de la evaluación, para que todos los equipos la puedan tener, porque de lo contrario es muy difícil en presencial que todos puedan participar en forma individual o inclusive en forma grupal. Bueno, entonces creo que ya no hay más alumnos. Me voy a pasar a la presentación. Si ya la hubiéramos visto, ustedes me dicen, porque es la de inicio de unidad 3, antes de ver lo que está en la plataforma, que son características de las ciudades globales. Esta unidad 3 tiene que ver cómo la distribución espacial que tienen las ciudades representan modelos concéntricos.
Los modelos concéntricos no nada más son concéntricos con respecto a lo político, que es el gobierno, cómo se concentra, por ejemplo, en la Ciudad de México, sino también cómo se concentran las actividades económicas en las regiones centrales y cómo se concentra también en las regiones centrales las densidades poblacionales más altas. ¿Qué es una densidad poblacional? Es el número de personas que van a vivir en un espacio delimitado. En el caso de la Ciudad de México tenemos una densidad poblacional de 5,000 personas por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que hay muchísimas personas. Si estuviéramos en un lugar, digamos, como Sonora, donde hay una densidad poblacional muy baja, aunque sean territorios más grandes, las personas no están tan concentradas en los mismos lugares al mismo tiempo en las horas pico y en las horas no pico. Entonces, eso tiene que ver con el modelo económico. Los modelos económicos centralistas lo que hacen es que agrupan en un solo lugar para poder tener economías de escala y para poder eficientar los servicios o la administración pública, en el caso de la política, tienen que concentrar todo en espacios. Entonces, las regiones centrales, no nada más de México y de América Latina, sino del mundo, tienen ese modelo, ese patrón. Y ese es el tema de esta unidad. Los recursos que ustedes tienen, tanto en geografía económica como en geografía política, ahorita hablo de geografía política porque no nos vamos a ver esta semana, reproducen ese modelo. Y entonces, todo lo que pasa en las zonas centrales que se llaman ciudades globales, porque ciudad global es un concepto que surge del urbanismo y que trata de reflejar tanto la concentración poblacional como el modelo económico y el modelo político en un solo lugar. Tiene una evolución, no surgió de la noche a la mañana. Por eso la presentación que vamos a ver hoy tiene que ver con el origen de la ciudad, cómo se fueron formando las ciudades, cuáles fueron los motivos por los cuales las ciudades fueron teniendo un impacto en concentrar población y cómo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando esta idea de lo que es una ciudad hasta llegar al concepto actual, que es el que nos va a ocupar toda la unidad, que es una ciudad global. Entonces, es importante ver esta presentación antes de empezar con el tema que es ciudad global. No podemos únicamente tratar de entender ciudad global si no tenemos el contexto histórico, el contexto económico, el contexto político de por qué estamos en un punto donde las ciudades son muy, muy grandes y están conectadas, después de lo que vimos en la unidad 2 de la globalización económica, están conectadas unas con otras a través de diferentes elementos, pero principalmente el económico. Entonces, me voy a pasar a la presentación. Ustedes me dicen si ya la habíamos visto, ya la habíamos empezado a ver, porque les recuerdo que yo voy desfasada con todos los grupos de sexto, que son 6, entonces con algún grupo ya la vi, pero no me acuerdo con cuál. Entonces, el origen de la ciudad. El origen de la ciudad en nuestro modelo occidental se remonta a la polis griega. Esto no quiere decir que la polis griega sea el inicio de la ciudad. En las civilizaciones o en los modelos no occidentales, como es el de China, hay ciudades más antiguas que la polis griega, pero en nuestro referente de estudio del modelo occidental partimos de Grecia porque Grecia se considera como la cuna de la civilización occidental. Entonces, vamos a ver qué es una ciudad. Esta presentación se llama Ciudad y Desarrollo Urbano porque van de la mano. La ciudad es una infraestructura que se crea para darle servicios y habitabilidad a una población, y el desarrollo urbano tiene que ver con la evolución que estas concentraciones físicas y estos elementos para darles mejores servicios y condiciones de vida a la población ahí asentada va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el desarrollo urbano es eso, es como desde algo muy simple
se va haciendo algo muy complejo, estructuras muy complejas, porque una ciudad, mientras más grande sea, más compleja se vuelve. ¿Y a qué nos referimos por complejidad? Pues complejidad en el sentido en que para que una ciudad grande funcione, se debe de dar una serie de elementos de planificación, no tanto la planificación física, porque muchas veces la planificación física se fue surgiendo sin tanto conocimiento, sino que por un río, por algún elemento importante, se fueron concentrando ahí las personas, como en el caso de Mesopotamia, ¿no? Que es un referente muy antiguo, donde los ríos Tigris y Éufrates generaron una condición que permitía que se pudiera asentar la población en ese lugar y domesticar a la agricultura salvaje, por decir algo, y generar agricultura doméstica. Y entonces ese es el origen más antiguo que el hombre tiene de referencia de un asentamiento ya fijo en un lugar, la ciudad de Mesopotamia. Entonces, así como en Mesopotamia fueron los ríos y las condiciones que los ríos le proveyeron a ese valle al hacerlo fértil, hay otros elementos por los cuales las ciudades fueron asentándose en diferentes puntos del planeta. Y cada una, a partir de su asentamiento, que no fue producto de la planificación, sino producto del beneficio que pudiera tener ese territorio a esas personas en ese momento y en ese contexto, es que a partir de ahí empieza a surgir la idea de lo que es un desarrollo urbano, donde se van a crear ya condiciones sí planificadas para que esa población tenga las condiciones óptimas para vivir en ese lugar. Entonces, de la polis griego a la ciudad dual, dual quiere decir que tiene más de un funcionamiento, porque la polis griega empezó como un asentamiento urbano para que vivieran las personas que no eran de contextos rurales, pero de ahí empieza a cambiar la idea de lo que es una ciudad. Entonces, la polis griega es una ciudad pública. ¿Qué entendemos por ciudad pública? Pues que tiene espacios que son para la vida pública. Porque si nosotros pensamos en nuestra casa es un espacio para la vida privada. Todo lo que acontece en las paredes que conforman nuestra casa es privado. Lo que ocurre ahí es privado, aunque pueda ser igual a lo que ocurre afuera, pero lo que ocurre en esas 4 paredes o 6 paredes, o las que sean, es privado. Entonces, cuando los griegos empezaron a tener relaciones sociales de unos grupos con otros y tenían que tener actividades que trascendieran a lo privado, necesitaban espacios. Entonces, ¿cuáles son los espacios públicos? Pues son los espacios donde se puede manifestar libremente una concentración humana, puede manifestarse ideológicamente, políticamente y culturalmente. Entonces, ¿cuáles son los espacios públicos? Pues son principalmente las plazas, los mercados, los atrios de las iglesias, etcétera. Y en esos lugares se empiezan a concentrar personas que se congregan ahí para alguna función específica, que tanto puede ser para una actividad económica como para una actividad política, para una actividad cultural o para una actividad educativa o para una actividad de culto, que puede ser un culto religioso. Entonces, en nuestro referente occidental, la polis griega es la ciudad que por primera vez entiende la importancia de los lugares públicos para satisfacer necesidades importantes para esa población que vive ahí. Y entonces empieza a planificar ya una ciudad en donde ya están las personas en función de que se vayan creando espacios públicos. Entonces, la primera ciudad que tiene una función pública y que esa función pública se va a volver después una función administrativa, es la ciudad griega. Después tenemos la ciudad medieval. La ciudad medieval está diseñada para que tenga un funcionamiento autógeno, tiene una gestión interna propia, no depende de lo exterior. Entonces, ¿cómo son las ciudades medievales? Las ciudades medievales, su característica es la muralla. Esas murallas
que después fueron rebasadas por la extensión de la ciudad, que se salió de las murallas, son hoy los cascos históricos. Si nosotros vemos un mapa de ciudades viejas en Europa, vamos a ver que en todas las ciudades europeas, el origen de la ciudad es lo que está adentro de la muralla. Muchas murallas se tiraron, muchas murallas se concentran, se tienen todavía, es pedazos de murallas, no todas. Y son parte de la atracción turística de esa ciudad. Pero si nosotros pudiéramos ver una imagen aérea de esa ciudad medieval, veríamos que lo que concentra la parte de la muralla, que es la parte periférica, hacia el interior, pues son calles laberínticas, calles que se especializaban por un tipo de actividad económica. Entonces, la ciudad medieval se caracteriza porque su centro es la iglesia, su centro es el ayuntamiento, que es el palacio de gobierno, su centro es el mercado, que posteriormente fueron los bancos, y que nosotros en ese referente de ciudad medieval lo tenemos en todas las ciudades en América Latina, que tienen un origen desde su fundación cuando se dio la colonización. Y después, pasando esas primeras elementos que son de poder, se van a encontrar las calles que tienen una especialidad, por ejemplo, la calle de los zapateros, la calle de los vendedores de pescado, la calle de los que venden plata, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene en donde está la catedral, pues los 3 elementos de poder. Está la iglesia, que representa el culto religioso, está el Palacio Nacional, que representa el poder político, y está la parte de de todas esas tiendas que están enfrente en los portales, que representa el poder económico. De esa plancha central que nosotros llamamos Zócalo, irradian las calles hacia el exterior, digamos hacia Lázaro Cárdenas. Y todas esas calles tenían una especialidad. Por ejemplo, la calle ahora de Madero, que es una calle peatonal que está llena de negocios, antes se llamaba Plateros. ¿Y por qué se llamaba Plateros? Pues porque los que estaban ahí trabajaban la plata. Y pues 5 de febrero era la calle de los zapatos, y están las calles que van hacia la Lagunilla, que ahora se especializan en ropa de fiesta, vestidos de novia, y que era la especialización era ropa. Entonces, digamos que esa parte del centro histórico de la Ciudad de México tiene un origen medieval, un tipo de ciudad que funcionaba en el tiempo en que se edificó la ciudad. Las ciudades que eran de origen mesoamericano, que no tienen que ver con la llegada de los españoles, no eran ciudades concéntricas, eran ciudades extendidas, porque tenían otra visión de lo que era la planificación del espacio. Entonces, esa sería una ciudad medieval. Y esas son las ciudades que se están preservando en todo el mundo. Los centros históricos se están refuncionalizando porque durante mucho tiempo se dejaron al abandono y ahora son parte de interés cultural, histórico, porque concentran museos, concentran edificaciones muy antiguas, concentran lo que fue una ciudad de hace 500 años y entonces se están conservando. Después vamos a tener la ciudad central. La ciudad central es un concepto del siglo XX, de mediados del siglo XX, donde hay una ciudad principal que determina las redes de producción hacia ciudades más pequeñas. Y entonces se empieza a regionalizar la diversificación de las ciudades. Acuérdense que al término de la unidad 2 vimos que con los commodities y con todos los nuevos modelos de actividades económicas que surgieron después de la llegada del Internet, pues también se está regionalizando cada vez más el espacio territorial y que la geografía regional es uno de los estudios importantes de la geografía y que tiene mucha relación con la geografía económica, porque las regiones
son funcionales en función de las actividades económicas o del quehacer político que pueden tener. Entonces, estas ciudades centrales son las ciudades que es una ciudad mayor en número, mayor en comercio, mayor en sede política y que establece unas redes hacia otras ciudades de menor tamaño, pero que tienen una relación con esa ciudad principal. Entonces, en el caso de México tenemos 3 ciudades así, centrales. Es la Ciudad de México, que es una megalópolis, porque tiene más de 1 millón de personas, y que es las 16 alcaldías de la Ciudad de México más 180 y tantos municipios del Estado de México y algunos otros que no son del Estado de México. Pero lo mismo pasa en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara está a punto ya de ser una zona megalopolitana, todavía dentro del etiquetado, por decir algo que es numérico, se dice que es una ciudad metropolitana porque tiene más de 500,000 habitantes. Y lo mismo pasa con la ciudad de Monterrey en Nuevo León, pero cada vez surgen más ciudades metropolitanas, más regiones metropolitanas. Por ejemplo, Cuernavaca es una ciudad metropolitana que tiene una relación de influencia o de hinterland con las ciudades secundarias del estado de Morelos, con Cuautla, con Zacatepec, etcétera. El Angelópolis es la ciudad de Puebla, que es una metrópolis de más de 500,000 habitantes y que ejerce una influencia hacia otras ciudades de Puebla, que son de menor importancia, por decir algo. Y así podemos verlo en el Bajío con la ciudad de León, podemos ver la ciudad de Querétaro, podemos verlo en el Golfo con la ciudad de Veracruz y cómo ejerce un control hacia las ciudades del sur y del norte del Golfo de México, y lo mismo podemos ver en el norte. Entonces, eso se llama regionalización, que de un plano nacional, como es México, como puede ser cualquier país, se van haciendo subdivisiones que son objetos de estudio, que puede ser por su actividad económica, por el transporte, por los servicios y por el poder político que puedan tener. Entonces, esa es una ciudad central. Acuérdense, nosotros vamos a llegar hasta ciudad global, todavía no es el tema. Están las ciudades complejas. ¿En qué radica la complejidad? En que a mayor número de habitantes concentrados en una ciudad se requieren más servicios y estos servicios no siempre se generan en el contexto cercano o en la proximidad geográfica, entonces tienen que venir de más lejos y eso genera flujos de transporte, de comunicación, de personas que trabajan en un lugar y viven en otro, de comercio, etcétera, etcétera. A medida que la ciudad empieza a crecer, empiezas a surgir más complejidad para que esa ciudad sea autosuficiente, para que esa ciudad funcione, para que tenga la cantidad necesaria de energía que necesita para funcionar. Y las ciudades globales son las ciudades que trascienden a su territorio y son ciudades que mantienen relación no nada más con su contexto cercano de proximidad, que puede ser el estado en el que están, sino del país y de otros países. Entonces, si nosotros pensamos en una ciudad donde se hacen muchos negocios, pues Londres. La ciudad de Londres no nada más tiene negocios con el resto de ciudades importantes de Londres, sino tiene con Francia, tiene con España, tiene cruzando el Atlántico con los Estados Unidos, etcétera. Es una ciudad global. Francia tiene mucha relación, por ejemplo, con el norte de África, con muchos lugares donde tuvieron sus antiguas colonias, entonces es una ciudad global en Europa. Alemania es una ciudad global, la Ciudad de México es una ciudad global. Vamos a ver posteriormente cuáles son las características de las ciudades globales. Ahorita en esta lámina únicamente hicimos una diferenciación de que no todas las ciudades en todos los tiempos son las mismas, sino que las ciudades van evolucionando. Entonces va evolucionando la ciudad y el desarrollo urbano propio de esa urbanización o ciudad.
la ciudad y el desarrollo urbano desde la geografía. ¿A partir de qué estudios propios dentro de la geografía se estudia? Pues de la cartografía, que es una ciencia auxiliar de la geografía, son las matemáticas a través de las cuales vamos a poder posicionar los lugares y vamos a poder estudiar un lugar a escala, porque sería muy difícil poder tener mapas, ¿no? A tamaño real, es imposible. Entonces tenemos que estudiar todo a escala sin que haya deformación, de que podamos ver cómo son las formas, cuáles son el medio físico que está incidiendo en un lugar, cómo es la infraestructura carretera, por qué la población está en ese lugar, qué es lo que necesita, el contacto con el mar, el contacto con una montaña, que se hayan hecho obras viales, etcétera. Entonces, es por eso que la geografía es muy importante. La geografía regional, ya lo dijimos, porque nos va delimitando nuestro objeto de estudio desde lo macro a lo micro, y entonces la geografía regional nos puede permitir estudiar algo local, como puede ser un municipio, como puede ser una unidad habitacional o como puede ser una calle, pero también nos permite estudiar lo que es un nivel meso, que puede ser un estado completo o parte de un estado, o algo macro, como puede ser un país o un conjunto de países o el mundo. Eso sería parte de la geografía regional. Regional nos habla de división. Dividimos para entender mejor el espacio que queremos conocer. Geografía económica, pues ustedes ya saben que la geografía económica estudia las actividades económicas. Les reitero lo que les digo todo el tiempo a los alumnos: la geografía económica no estudia la economía de un país, eso lo estudia la economía, así se llama la ciencia, economía. La geografía económica estudia las actividades económicas que se dan sobre el territorio y que esas se pueden comparar. La misma agricultura de México no es igual a la agricultura de Centroamérica o del Caribe o de los Estados Unidos o de la Patagonia o de España o de Rusia. O sea, la geografía económica, al ser geografía, estudia la diferenciación espacial que una misma actividad puede tener, pero que no es igual. Y la geografía urbana, ¿por qué? Porque en el siglo XXI el 80% de la población vive en espacios urbanos y no en espacios rurales. También se puede estudiar desde la evolución del desarrollo urbano. Por ejemplo, estudiar la arquitectura nos dice cuál fue el pensamiento imperante de un grupo poblacional que tenían sobre una ciudad. Pensemos en Florencia. ¿Por qué Florencia es una ciudad museo? Bueno, pues porque desde el renacentismo hubo personas muy influyentes, muy importantes, con mucho dinero, como los Medici, que tenían lo mismo gobernadores que papas entre su dinastía, y que tenían tanto dinero que ellos eran los mecenas, eran los que patrocinaban a todos los artistas de la época para que embellecieran la ciudad. Entonces, para el pensamiento de esa época, siglo XVI aproximadamente, la ciudad, sobre todo la ciudad de Florencia, era vista como arte. Si nosotros pensamos en París, pues podríamos pensar que es lo mismo, pero no es igual, porque París hasta el siglo XIX, principios del XIX, era una ciudad que no funcionaba. Era una ciudad atravesada por el río Sena, y lo que es hoy la isla de París, pues era la ciudad privilegiada donde vivían los franceses burgueses. Y del otro lado del río, donde llegaban los desechos de esos burgueses, pues estaba el París de los obreros. Y entonces el barón Haussmann decide que París va a ser una ciudad funcional para todos, principalmente para el grupo de poder, que son los que viven en los primeros distritos, pero los que viven en los distritos más lejanos, pues también tuvieran unas condiciones de vida. Y entonces la ciudad de París se planificó durante gran parte del siglo XIX para hacerla una ciudad moderna y una ciudad funcional.
no tanto para ser una ciudad de arte, pero digamos que con el tiempo ese concepto fue cambiando. Entonces ahora la ciudad de París concentra la mayor afluencia de turismo de todo el mundo que quieren conocer París, porque piensan que París es una ciudad muy bonita, una ciudad llena de museos, una ciudad llena de arquitectura, una ciudad llena de historia, pero no es una ciudad, no es una historia muy antigua, es una ciudad realmente reciente. A finales del 18 y a principios del 19, París era de las ciudades más contaminadas de Europa y era de las ciudades más feas y menos funcionales. ¿Por qué? Porque la gente no tenía condiciones de vida. Inclusive había partes donde los vapores que salían del río Sena se creía que mataban a las personas. Les decían miasma, que eran unos vapores putrefactos que surgían a la hora que se empezaba a calentar la atmósfera porque la gente vertía, no tenían servicio de drenaje y vertían el desecho humano, el desecho agrícola, el desecho de los hospitales, el desecho de los mercados, de la matanza de los animales, todo al río. Y el río lo iba llevando y lo dejaba concentrado en un lugar, pero había horas en que el río desprendía un olor tan terrible que la gente se enfermaba según por olerlo. Entonces, esa idea de cambiar esa ciudad que no funcionaba, una ciudad mugrosa en una ciudad limpia, es lo que convirtió a París en lo que es hoy. Pero es diferente, por ejemplo, de la ciudad de Florencia, que tuvo siempre el objetivo de ser una ciudad para que las personas la visitaran y contemplaran el arte. Era una ciudad contemplativa y París es una ciudad funcional. Y después tenemos la idea de una ciudad del conocimiento, donde debe de darse una combinación entre lo funcional y lo técnico. Entonces son las ciudades que tienen escuelas, instituciones, donde pueden vivir, pero también pueden trabajar y también pueden estudiar, y entonces es algo así como el surgimiento de Silicon Valley en los Estados Unidos y que se fue replicando por el mundo. En el caso de México, se trató de hacer la ciudad inteligente a Puebla y se invirtió mucho dinero, pero desafortunadamente no tuvo continuidad, porque si algo pasa en el modelo presidencial de México es que cada 6 meses se cambia todo. Entonces necesitamos un modelo que se sostenga más tiempo. Además de que Puebla no había sido todo que creciera en función del interés técnico, sino del interés mercantilista que se podría dar y por eso no funcionó. Después está la idea de desarrollo sustentable, que tiene que ver con una idea prospectiva. Prospectiva es a futuro, que si nosotros conservamos hoy las condiciones de vida y de viabilidad, pues las podamos mantener para las próximas generaciones. O sea, que lo que yo hago hoy va a tener repercusiones el día de mañana, pero que no sea para lo malo como se ha estado haciendo, sino para que lo bueno, para que podemos dejar a los que todavía no llegan a esta vida y a este lugar y a este planeta, principalmente porque el planeta es uno, un mundo habitable. Esa es la idea de desarrollo sustentable que surgió en 1989 y que a partir de ahí se estableció lo que es la Agenda 2030. Después tenemos los modelos contemporáneos. Por ejemplo, el lugar central de principios del siglo XX es propuesto por un autor que se llama Chris Thaler, donde pues habla precisamente de lo que ahora ha tenido mucho auge con las ciudades centrales, que una ciudad principal es la que genera toda una sinergia para que muchas ciudades medias y pequeñas tengan una relación con esa ciudad principal y en función de esa ciudad principal se ejerza el desarrollo económico y el desarrollo humano que pueda establecerse ahí. La teoría de los grafos, que es una idea de donde la ciudad es flujo de energía, flujo de transporte, flujo de comunicaciones, y entonces no se ve el territorio, lo que se ve son flujos que surgen de un lugar a otro a ciertas horas del día.
o todo el tiempo. Entonces, esa es una forma de interpretar a una ciudad. En función de mayor flujo, quiere decir que es una ciudad que tiene mayor tamaño, mayor crecimiento, que está más activa, que tiene más interacciones con otras ciudades. La renta diferencial de Cristian Topalov es una idea muy instrumentada de que las ciudades están en función de su valor catastral, y nosotros lo podemos ver aquí en la Ciudad de México. O sea, ¿cuáles son las rentas más caras de la Ciudad de México? Pues las que están cerca de avenidas principales, cerca de Insurgentes, cerca de las avenidas principales. ¿Por qué Polanco es caro? Pues porque Polanco concentra el mayor número de centros financieros, de centros educativos, porque es la Miguel Hidalgo y tiene mucha concentración, mucho trabajo, y entonces a medida que eso va ocurriendo, poder comprar un metro cuadrado en esas colonias es cada vez más caro en función de colonias periféricas de la Ciudad de México, entre la periferia, por ejemplo, de Iztacalco, Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl, donde tienen menor valor, porque hay menos concentración financiera, menos trabajo, y la gente se va a tener que desplazar todos los días al centro de la ciudad o a Santa Fe o a Polanco o al centro histórico a trabajar. Entonces, todas las ciudades importantes del mundo tienen un valor en función de la renta diferencial que puede tener el uso del suelo. El sistema de ciudades, que es propuesto por Walter Isard y por un mexicano que se llama Gustavo Garza, y por otro mexicano que se llama Adolfo Sánchez Almanza, es una idea de que la Ciudad de México tiene relación con ciudades medias y estas con ciudades menores. Y pues así podemos ver cómo está establecida una ciudad muy grande, megalopolitana, que es la Ciudad de México, y después todas las capitales de los estados, y todos los que están en relación con el occidente, que van hacia la zona metropolitana de Guadalajara, y los que están relacionados con el norte, que están con la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, esa es una forma de regionalizar a las ciudades de México. Y una propuesta geográfica, que es la de la corona regional, que habla de que las regiones pueden ser región 1, que es la región centro, donde nosotros vivimos, estamos en la región 1, después está la región 2, región 3. Cada vez que vamos bajando, o sea, la región 1 es la principal, la unidad 2 serían Guadalajara y Monterrey, la 3 sería la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de Toluca, la ciudad de Pachuca, Chilpancingo en Guerrero, y así hasta llegar a las ciudades más pequeñas. Aquí les digo Chilpancingo porque hay muchas personas que piensan que la capital de Guerrero es Acapulco. Acapulco es el lugar más famoso de Guerrero porque es una ciudad de servicios y de comercio, y es una ciudad artificial, pero no es una ciudad ni histórica, ni es la ciudad que tiene la sede del poder político. El Congreso está en Chilpancingo, la sede del Congreso. Entonces, Chilpancingo es la ciudad política y Acapulco es la ciudad turística, la que genera los ingresos. Y después, esto lo vamos a ver también en geografía política. ¿Qué se genera después? Pues la gobernanza. O sea, la gobernanza es el cogobierno que está entre el que es el gobierno, entre el sector que tiene el dinero, como es el sector empresarial, y también los ciudadanos, que a través de la democracia participativa pueden decidir cuáles políticas sí funcionan y cuáles políticas no funcionan. Nosotros estamos en pañales. Cada vez que el presidente quiere hacer una consulta, la gente se enoja. Uno, sí, no están bien hechas porque no tenemos la experiencia de hacer consultas buenas. Dos, porque pues tampoco podemos opinar en todo porque no somos expertos, pero cada vez más tenemos que opinar. Pero yo les pongo, cuando ustedes hacen lo de los días que quieren hacer paro en la prepa, vean qué terrible se vuelve eso de que nunca se ponen de acuerdo. Cuando hacían concentraciones ahí en las canchas, resulta que no todos bajan. Resulta que muchos maestros no los dejan. Los maestros no pueden impedir que ustedes bajen, porque las acciones democráticas
no se pueden frenar, ni por un gobierno, ni por una institución, ni por el poder que en un momento dentro de un salón de clases representamos los maestros. Entonces, cuando los alumnos nos dicen, ¿va a haber asamblea? Sí, vayan. Nada de que ustedes escogen entre los que les importa la clase y los que les importa. No, no es que les importe una cosa sobre otra, es que no podemos tener una formación democrática mientras no participemos todos. Y por eso ahora en la pandemia se hizo que ustedes votaban en línea y de todas maneras unos no votan, otros sí votan, otros votan para no tener clases, no por la causa. Entonces estamos en pañales en democracia participativa. Si no nos podemos poner de acuerdo muchas veces en nuestra unidad habitacional, si queremos esto o lo otro, y se reúnen los vecinos y no se llega a nada y se pelean, pues mucho menos en cuestiones nacionales donde compete a todos los mexicanos. Pero junto a la gobernanza debe de llegar la democracia participativa para que todos los que están involucrados en esa delimitación territorial tengan voz y voto. Luego está la gestión del gobierno. La gestión del gobierno, si oye lo que surge de la democracia participativa, puede tener una opción diferente que solamente la institucional, que sea lo que a un gobierno le interesa. Entonces, la gestión del gobierno puede ser administrativa, política, etcétera, de muchos sentidos, puede ser buena o mala. Y después están las políticas públicas, que son las políticas que se hacen para generar crecimiento económico y desarrollo. Muchas políticas han sido buenas a lo largo del tiempo, muchas políticas han sido malas a lo largo del tiempo, y entonces la situación que nosotros vivimos actualmente es producto de que no hemos tenido una gobernanza, de que no hemos tenido una buena gestión, ni por parte de los que son los que responsables del gobierno, ni por parte de los que son de la oposición, ni por parte de los ciudadanos, porque cuando un ciudadano no paga sus impuestos, pues no todo la culpa es del gobierno, también es del ciudadano que va de impuestos. Miren, un ejemplo muy que podrían pensar que de responsabilidad ciudadana, que podrían pensar que no tiene que ver, pero que es importante, es cuando ponen el alcoholímetro en esta fecha y la gente se empieza a avisar en grupos de WhatsApp en qué calle está el alcoholímetro. Y entonces lo único que estamos facilitando es que el borracho que no se ha concientizado, que no debe tomar, que puede ponerse hasta las chanclas si quiere, pero entonces que no maneje, porque generalmente el que va manejando se salva, y a los que se lleva en un accidente por imprudencia a las tantas de la madrugada cuando va muy rápido o a cualquier hora, son las víctimas, son los que no tenían nada que ver con él, pero les tocó para su mala suerte cruzarse con él y se mueren. Pero ahí es un acto de responsabilidad social, porque las personas que empiezan a avisar están promoviendo eso, que se brinquen las disposiciones oficiales que un gobierno tiene y que les den posibilidad a los que quieren evadir la responsabilidad de que lo hagan. Entonces, eso tan simple es parte de la responsabilidad que un individuo debe tener para sí mismo y para la sociedad a la que pertenece. Y les digo, las políticas públicas, pues si nosotros vemos que el mundo está muy mal, no nada más México, revisen lo que está pagando ahorita España, por ejemplo, por energía, o el problema que tiene Francia con los chalecos amarillos, o el problema de la migración internacional, no nada más la de América del Sur hacia y América Central hacia Estados Unidos, sino la de Europa del Este y la de África hacia Europa, nos daríamos cuenta que las políticas públicas que se han diseñado en los últimos años pues no han funcionado para todos. Entonces, si funcionan para unos cuantos, pues vamos a estar muy mal, porque debemos de tener un equilibrio. Entonces, eso tiene que ver con las ciudades. El modelo de la ciudad es el resultado de cómo se ha estado gestionando lo económico y lo político. Y las ciudades pueden ser la forma de poder diferenciar la diferenciación que hay entre los niveles económicos de los ciudadanos que viven ahí. Hay barrios residenciales
y barrios marginales, barrios obreros, barrios para clase media, y ahí podemos ver que mientras hay unos que son muy opulentos, hay unos que no tienen ni las condiciones mínimas de habitabilidad y de bienestar, que viven en condiciones de lo que su maestro Nacho, no sé si les da a ustedes, les dice mucho la palabra de lumpen. El lumpen es el grado más inferior de las personas que viven en una concentración urbana, es la periferia, son los pobres entre los pobres, los marginados entre los marginados, los que no tienen acceso al derecho a la ciudad. Esa es el lumpen, y la lumpenización es el proceso de que cada vez más las ciudades en América Latina se están volviendo así. No es ciudades para todos, es ciudades para los que pueden pagar. Bueno, entonces quito la presentación y escucho sus comentarios. ¿Dudas, comentarios? ¿No tienen? Profesora, yo tengo una duda, pero con respecto a los mapas que dijo que iba a dejar sobre geografía política. Ya no los dejé para ahorita porque la semana pasada que los iba yo a dar una presentación de mapas, ya no me dio tiempo porque no pude darles clase porque ustedes tuvieron que ir a la prepa, pero lo vamos a hacer para el siguiente parcial. Entonces, van a tener, regresando en enero, vamos a regresar a calificarla el segundo parcial, y antes de empezar el tercer parcial les voy a dar una sesión de cómo hacer un mapa para que tengan hasta el final los que quieran hacer su actividad de mapas, que va a ser opcional y que va a ser únicamente los que quieran tener un colchoncito para mejorar alguna calificación. Y también no sé si fue en este grupo o en otros donde hay unos que van a realizar una actividad de presentar un tema porque hubo unas complicaciones en el anterior evaluación. Pero con respecto a la presentación de hoy, ¿no tienen dudas? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, yo viernes, jueves o viernes, les mando la lista de cotejo y la fecha en la que la tienen que entregar, y nos veríamos o la semana de que ustedes regresen a prepa el 10, si me toca a mí, o a partir del 24, que ya tenemos que estar todos. Les deseo una feliz Navidad, que tengan salud, que estén con su familia, que se la pasen muy bien, que se sigan cuidando porque todavía tenemos pandemia, y pues que disfruten su periodo vacacional. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, profesora. Igualmente, profesora. Que se la pase bien, profesora. Igualmente, gracias.